próximo 3 de septiembre de 2013, un reducido grupo de motoristas procedentes de varios lugares de España recorreremos el antiguo trazado de la carretera de Madrid a Valencia. Será una ruta turística de carácter privado, con la que finalizaremos los trabajos para el documental sobre la antigua Nacional 3. Comenzaremos en la Puerta del Sol de Madrid. Históricamente el kilómetro cero de todas las carreteras radiales españolas. Partiremos probablemente al amanecer. Y viajaremos durante más de 400 kilómetros a través del trazado primitivo de esta carretera. Atravesando algunas de las zonas más históricas y emblemáticas de Madrid, alcanzaremos nuestro primer objetivo. El viejo puente de Arganda, por donde transitó la carretera hasta el año 1963. Recorreremos la primitiva travesía de Arganda. Las célebres cuestas de Perales de Tajuña. Fuentidueña, su castillo y los dos puentes sobre el Tajo que atravesó la Nacional 3 en distintas épocas. Entramos en la provincia de Cuenca y nuestro siguiente objetivo es el famoso tramo de adoquines de Belinchón, también conocido como la M. Travesía de Tarancón, uno de los puntos importantes de esta ruta. La gasolinera espiritual, en las proximidades de Tribaldos, construida en los 60 con restos de automóviles. La travesía de Villarrubio y la Cruz en memoria del cantante valenciano Nino Bravo, que falleció aquí en el año 1973 en accidente de tráfico. Todavía se conserva la curva del kilómetro 95 en donde ocurrió el trágico suceso. El tramo de adoquines de Saelices, de la época del Circuito Nacional de Firmes Especiales, y su área de descanso, construida en 1930.
otro tramo abandonado en los años 90, a la salida de Saelices. Conserva también un recuerdo erigido en memoria de otras víctimas de un accidente, ocurrido en este lugar en los años 60. Antiguas travesías de Montalvo y Villares del Saz. La decadencia del pasado revisitada. Cervera del Llano, Olivares y Valverde de Júcar, en el trazado decimonónico de la carretera, que fue desviada a mediados de los años 50 por la construcción del embalse del Júcar. Pontecillas, Buenache de Alarcón y Olmedilla de Alarcón eran los otros tres pueblos atravesados por la primitiva carretera de Madrid a Valencia en este tramo del Júcar. Retrocedemos hacia el oeste y nuestro siguiente objetivo es el embalse de Alarcón. Viejos bares y hoteles de carretera languidecen abandonados para siempre. El Hotel Clariche es el más conocido. Regresamos hacia Motilla del Palancar, otro lugar emblemático de la ruta. Motilla del Palancar, en el kilómetro 200 de la carretera de Madrid a Valencia, era mucho más que un punto de paso. Innumerables bares y restaurantes invitaban a los viajeros a hacer un demorado descanso en la ruta. El tramo abandonado con Toro de Osborne a la salida de Castillejo de Iniesta. Los tramos primitivos y abandonados en el puerto de Contreras, que estuvieron en servicio hasta el año 1969. Entramos en la provincia de Valencia. Y retrocedemos de nuevo hacia el oeste por la misma carretera. La variante de la presa de Contreras, y sus 3 túneles, son nuestro siguiente objetivo. En Villargordo del Cabriel la carretera por fin se suaviza.
Travesía de Caudete de las Fuentes. Travesía de Utiel. San Antonio de Requena. Requena y su primitiva travesía de adoquines, que prestó servicio en la carretera hasta mediados de los años 50. Nuestro siguiente destino es el hermoso puerto de Buñol, última dificultad montañosa de la ruta. Y la travesía de Chiva es el último vestigio transitable de la primitiva Nacional 3. Por fin, en las proximidades de Ribarroja del Turia, abandonaremos la autovía para visitar el puente de la Rambla del Pollo. Formó parte de la carretera en tiempos remotos. A través de la avenida del Cid, entraremos en el centro de Valencia. Nuestro histórico viaje habrá finalizado.